Buenas tardes, señores y señoras. Me llamo Gonzalo Torrente Ballester. Nací el 13 de junio de 1910 en el Valle de Serantes, al lado mismo de Ferrol, ciudad en la que viví bastantes años de mi vida y a la que debo las características que distinguen a los ferrolanos del resto de los gallegos y que pudiéramos resumir en dos notas que me parecen fundamentales, que son la fantasía y la razón. Llevado de la fantasía fui escritor, llevado de la razón fui profesor. Como profesor contaminé la razón de la fantasía y como escritor contaminé la fantasía de la razón. Total que me he armado un buen lío como profesor y como escritor. ¿Cómo era la Galicia en la que él nació? ¿Cómo era la familia de la que él proviene? ¿Cuáles son sus raíces, sus orígenes? Don Gonzalo, ¿por qué los hombres actuales siguen buscando respuestas en la magia, en el misterio? Creo que usted se ayuda con mucha frecuencia de los magnetofones. ¿Qué relación tiene usted con el magnetofón? Una de mis primeras experiencias, cuando era niño, fue esta que les voy a contar. En casa de mi abuela se reunían una serie de muchachas entre 16 y 25 años y en las tardes de lluvia, mientras unas cosían y otras bordaban, había una que leía novelas. Y leían unas novelas muy gordas que se usaban entonces, que eran las famosas novelas por entregas, que no terminaban nunca y por lo tanto pues la serie, qué sé yo, pues, las desdichas de doña Isabel de Hungría, pues duraban para todo el invierno. Mi padre era marino, vivíamos en Ferrol. La familia de mi madre vivía en una aldea vecina. Yo vivía en las dos casas. Y la aldeita se llamaba Los Corrales, en el municipio de Serantes. Pues era un poco de edad media, rezagada, en un valle precioso, donde se mezclaba pues la montaña, el valle, la llanura cultivada, el bosque, el río y muy cerca la mar. Pero lo curioso es que la distancia entre este mundo, ya digo, completamente medieval y el mundo moderno, pues era en línea recta, pues probablemente no llegaba a 1 kilómetro. Es decir, que desde el balcón de casa de mi abuela yo veía los viernes cómo los reflectores de los acorazados hacían ejercicios lanzando el haz de luz sobre las nubes, ¿no? De manera que una especie de arco que unía la actualidad con el pasado. Y donde tuve la fortuna de estar rodeado de una docena de personas, mi abuelo, mi abuela, mis tías, hasta los mendigos que llegaban por la puerta. Y entre las cuales había pues 5 o 6 que eran unos extraordinarios narradores, a los cuales yo, las noches de invierno en la cocina, escuchaba embobado, contando pues toda clase de leyendas, toda clase de historias de ladrones, de historias de aparecidos, de historias de muertos, de historias de fantasmas. Y entonces en aquellas novelas pues había infinitos personajes con unos nombres muy raros, uno se llamaba Dagoberto, otro se llamaba Rigoberto, y cuando decía, se abrió la puerta de bronce, punto y aparte, entró el conde Dagoberto, había una que decía, ya está ahí, es antipático.
Es decir, que había tomado una actitud afectiva respecto de un fantasma. Nosotros adoptamos una actitud afectiva frente a los personajes y frente a los hechos. Yo estoy enormemente agradecido a estos años de Edad Media, donde en la cocina usábamos candiles de aceite, cuando nos acostábamos cada cual iba con su palmatoria, y luego en el pasillo de noche quedaba una lamparilla de aceite, una mariposa, para iluminar, ¿verdad? Claro, imagínese usted lo que esto significa para crear sombras, para crear rincones, para ver brujas detrás de las sombras, para ver, sí, claro, todo lo que usted quiera. ¿Usted cree en las brujas? Ya sabe usted que la respuesta clásica es no creo en ellas, pero las hay. Señoras y señores, yo soy un escritor normal sobre el cual pues han caído juicios de muy diversas clases y no tengo más remedio que soportarlos porque esto es una carga inherente al oficio. Y menos mal cuando uno tiene que soportar juicios, porque a veces ni eso se quiere. Yo aprendí a leer solo, aprendí a escribir solo y fui al colegio a los 7 años, un colegio de frailes mercedarios, donde hice la primera enseñanza y el bachillerato, colegio del cual años después fui también profesor. Usted, Torrente, empezó a escribir a los 11 años. ¿Qué impulsó a empezar a escribir tan joven? ¿Fueron el torrente, precisamente, de historias orales que... Bueno, eso es, en usted, cierto modo, una fatalidad. Una fatalidad que está provocada por un incidente, que es pues una disputa con un niño, que dice, pues tú no eres capaz de escribir una historia, pues yo soy capaz. Y entonces escribí una historia y ahí empecé. Pero había una apuesta por medio, creo. Bueno, había puesto una peseta, sí. ¿Y la escribió? Sí, sí, por supuesto, es una historia del oeste. La novela del oeste era un plagio repugnante, ¿no? Pero en fin, salió. Y desde entonces pues me dediqué a escribir, y seguí escribiendo y quemando, ¿verdad? Cada tanto tiempo quemaba todo lo que escribía. A mí me llaman novelista intelectual, pienso que por 2 razones. Una de ellas porque mis personajes piensan, lo cual es un poco insólito en nuestra literatura, donde parece que los personajes deben regirse exclusivamente por los riñones. La segunda razón es por la participación que los ingredientes culturales tienen en mi literatura, lo cual también es cierto. El hecho de que en bastantes de mis novelas y de maneras distintas haya tratado yo el tema del mito es de lo que me ha granjeado más reputación de novelista intelectual. Torrente, usted ha dicho alguna vez, a todo escritor, a no ser que sea un Shakespeare, le preocupan 3 o 4 cosas en su obra. ¿Cuáles serían las 3 o 4 cosas, en sinopsis, ¿no?, que le preocupan a usted en su literatura? Me preocupa el poder, me preocupa el mito, me preocupa el amor, la relación del hombre con Dios. La verdad o falsedad de la historia. Cuando estalló la Guerra Civil Española, en el 36, usted estaba disfrutando una beca en París, al término de sus estudios. Cuando firmaste el famoso manifiesto de apoyo a los mineros asturianos, fuiste prácticamente expulsado pues, de todos los lugares en los que trabajabas, ¿no? Cuénteme, don Gonzalo, por qué se afilió a la Falange Española al final de la guerra. Bueno, vamos por partes.
estalla la guerra, tú, si no estoy mal informado, eras anarquista y trabajabas en un periódico anarquista muy conocido que se llamaba La Tierra. Bueno, Y sin embargo luego estalla la guerra la Tierra es sobre el año 30-31. Es decir, cuando viene la República, yo ya no estaba en la Tierra. Ya estaba en Galicia. La República me cogió en Galicia. ¿Y la época de París? ¿Cómo fue el viaje a París? ¿La estancia Bueno, allí? Allí nació un libro, además. Me dieron una beca en una universidad para hacer la tesis doctoral. Y entonces me cogió la guerra allí. Lo del regreso a España desde París, ¿cómo se produce eso? Vamos a ver. Yo consigo pasaje en un barco inglés. Al pasar por Vigo, telefoné a mi padre. Y mi padre me arregló el desembarcar en Vigo. Después de haberme dicho, ¿por qué no continúas? Porque aquí han matado a todos tus amigos. Fui a lo que se llamaba entonces Zona Nacional por la sencilla razón de que allí estaba mi familia, mi mujer y mis hijos. Si mi mujer y mis hijos hubieran estado en Villajoyosa o en cualquier otro lugar de la costa del Mediterráneo, hubiera ido allí. Se ha dicho, don Gonzalo, que había dos facciones en Falange, una minoritaria y progresista y otra mayoritaria y reaccionaria. ¿Es eso cierto? Yo creo que sí. Es decir, había una sección que era la que mandaba, en cierto modo, Redruejo, que acabamos siendo enemigos de Falange. y tú desembocaste de una forma, diría yo, casi platónica, más virtual que real en la Falange. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese paso del anarquismo a la Falange? Y no fuiste tú, creo yo, la única persona que dio ese paso. Fue Hubo para muchos salvar la anarquistas vida. Fue para salvar la vida. Sí. Puesto que se ha salvado, pues estamos aquí. Mi experiencia me ha hecho tropezarme con el mito desde épocas muy tempranas de mi vida. Me refiero al mito histórico y político, que de todas las versiones míticas de mis novelas es la que más abunda. Combattenti di terra, di mare, dell'aria. Yo tenía pues 12 o 13 años cuando Mussolini se convirtió en un personaje histórico de primera fuerza. 23 cuando Hitler accedió al poder. Tenía 18 cuando triunfó Stalin. En fin, la mayor parte de ellos asistí a su aparición, a su culminación y a su desaparición. Me queda por ver la desaparición de Pinochet, que no sé si tendré suerte suficiente para asistir a ella. Pero a esta fortuna meramente cronológica se añade otra que también tiene que ver con mi edad. Y es el hecho de que yo haya vivido en la península ibérica la Guerra Civil Española y que la haya vivido en lo que se llamó España Nacional, donde fui testigo muy próximo de cómo se inventaron por diversos procedimientos propagandísticos, deformadores y magnificadores de las figuras, el mito de José Antonio Primo de Rivera y el mito de Francisco Franco, y cómo además estos dos mitos se echaron a pelear. Es decir, que yo llegué a la sustancia del mito por experiencia de la realidad. E se utilizo a palabra poder é poñendo por diante que eu detesto todo o poder.
E non conseguín todavía na miña vida averiguar por que a xente quer ter poder. Esos seus matices, as súas diferencias, pero por que un home quer mandar nos demais? Non entendo. Agora remata de facer un discurso sobre o poder, pero non fala nunca de política concreta. Mira, eu teño xa moitos anos e pasaron diante de min moitas situacións políticas e eu equivoqueime algunha vez. Estou escarmentado, non quero volver a equivocarme. Torrente, usted durante muchos años y mientras se publicaban sus primeras novelas no tuvo el menor eco ni de crítica ni de público. Ha sido precisamente con esta novela, la saga Fuga de J.B., con la que Gonzalo Torrente Ballester ha accedido a las grandes mayorías de lectores de España y de América. Muchos sabíamos lo gran escritor que era usted y en cambio se le tenía como arrinconado, sí parecía víctima de una maldición. Muy buenas noches. Nuestro coloquio semanal con las estrellas y con otras figuras del firmamento, bien, tiene hoy un invitado de excepción. Hoy tenemos un planeta, mejor dicho, un superplaneta. No solo eso, un Miguel de Cervantes, príncipe de Asturias, príncipe de críticas, doctor honoris causa, en fin, todos esos títulos que finalmente dan prestigio a un escritor al que siempre hemos amado. Ustedes también lo han amado mucho, si no han leído sus libros, sí, por lo menos a través de una famosa dramatización que se hizo de uno de sus títulos más famosos, Los gozos y las sombras. Pero ustedes de eso ya saben, se acuerdan perfectamente. Yo hoy quisiera preguntarles sobre un nuevo título que para mí es un enigma, don Gonzalo. Para mí es un enigma, Filomeno a su pesar. Pero no tiene nada de enigmático, ¿no? ¿Cómo que no? No, en España Filomeno suena mal, sí, y el que se llama Filomeno sin habérselo puesto él, pues está descontento. Para que un libro sea leído y cogido en toda su integridad, que no es solamente lo que está escrito, hace falta que el lector tenga una riqueza empírica, una riqueza de experiencia, tan grande por lo menos como la del autor. A mí me hubiera gustado, pero ya desde hace muchos años, desde antes de empezar a escribir, el haber elegido un seudónimo, o quizás simplemente una sigla de 2 letras, las iniciales de un seudónimo, y ser este escritor toda mi vida. Es decir, creo que mi vida personal no tiene nada que ver con el hecho de que a mí se me ocurra escribir novelas o cosas de esas, ¿no? Quien lee es una mujer y un varón enteros, con toda su personalidad. Cuando se lee como cuando se escribe, está funcionando todo. La historia de uno, sus esperanzas, sus decepciones, sus penas, sus alegrías, sus deseos, sus utopías, en fin, todo lo que uno es, todo ese mundo inagotable que encierra a la persona más vulgar que va por la calle, funciona en el momento en que se sienta y va leyendo un libro. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans les froides de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et
Yo le podría citar a usted un grupo de novelas, que son la saga Fuga de J.B., Fragmentos de Apocalipsis y La isla de los jacintos cortados, pero debo decir también que siento un especial afecto por Don Juan. Voy a decir aquí, arrostrando la responsabilidad, que Don Juan es una de las obras poéticas más importantes de la lengua castellana en nuestros tiempos. A pesar de que hay mucha gente que no le gusta reconocerlo. El hecho de que yo diga esto delante de las cámaras de la televisión supone una de estas dos cosas: o que yo soy tonto, o que sé lo que digo. ¿Y cómo se siente el escritor cuando es olvidado de esta manera? Bueno, pues se siente olvidado, se siente preterido. A mí hubo algún momento en que me dolió, no constantemente, en fin, los 30 años que duró eso no estuve quejándome, ¿no? Hubo un momento en que me dolió especialmente, que fue cuando publiqué Don Juan, que cayó absolutamente en el vacío, entonces yo lo encontré injusto. Y fue cuando me fui a América. Con unas ganas como de romper con todo lo pues que aquí... sí, realmente fue una... Después no lo viví así, pero cuando me marché fue una especie de huida, de decir, bueno, yo no tengo nada que hacer en este país, me voy a otro a ver si tengo más suerte. Sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Mire usted, en primer lugar, en esos años yo estudié mucho, porque tenía mucho tiempo y muchos libros. Y en segundo lugar, pues, aunque un poco tardía, pues el conocimiento del mundo americano es muy importante. Es como ir a la Luna y comprobar que en la Luna, pues en el fondo es lo mismo que aquí, pero a través de otras formas. En fin, y en un momento, yo creo que oportuno, se publicó esa novela que usted tiene ahí escandalosamente puesta para arriba, vamos, y yo no sé por qué razones tuvo éxito, porque es una novela muy difícil. Es decir, yo tenía reputación de escritor intelectual y por lo tanto impopular, y esta novela pues es la más intelectual de las mías, indudablemente, ¿no? Y sin embargo ya usted pegó, como dicen, y me alargó. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment. Usted lo pasó muy mal económicamente en algunos momentos. Pues yo creo que sí. En un momento se duraron años. ¿Usted diría que en España escribir es llorar? No. Tampoco eso. No, porque yo realmente no fui escritor, fui un profesor. Y todo lo que te estoy hablando es de profesor, no de escritor. Yo escribía en los ratos libres. Pero mi gran profesión fue la profesión de profesor, que fui un buen profesor. Cambiando de tema, ¿recuerda cuál fue su canción favorita? Pues depende de la época. La que más me gusta hoy quizás sea Las hojas muertas, El feuille morte, que es una canción muy antigua. ¿Qué ha sido la mujer en tu vida? ¿Qué ha sido la mujer en tu literatura? Bueno, primero en mi vida. Venga, primero en tu vida. Bueno, yo es que he sido educado y criado entre mujeres, más que entre hombres. Y luego seguí viviendo entre mujeres. ¿Te encuentras más cómodo entre las mujeres que entre los hombres? Son mucho más inteligentes.
Nosotros nos damos por el aire y ellas tienen siempre los pies en tierra. Nunca creí que la vería en un requiesca-empache tan cruel como el de hoy. Miren, si no es para suicidarse, que por este cachivache sea lo que soy. Fiera venganza la del tiempo nos hace ver deshecho lo que uno amó. Este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamao pa' no pensar. Gonzalo Torrente Ballester, ¿tiene usted un alto concepto de sí mismo? Soy demasiado crítico para no juzgarme con severidad. Francamente, ¿daría usted su vida por algo? Por algo no, por alguien sí. ¿Cuál es la obra humana que más admira? El amor. ¿Cuál es la obra humana que más deplora? La envidia. Elija 3 cosas para llevarse con usted a una isla desierta. Necesito 4. Pluma, papel, máquina de escribir y, por supuesto, María Fernanda. Ti parlerò d'amore e sfonderò una cosa sulla tua bocca ansiosa che non conosco ancora. Sí, necesito silencio, necesito que mis chicos no griten, pero sobre todo lo que necesito es, durante un espacio largo, durante 2, 3 meses, no tener otra preocupación que el libro que estoy haciendo. Entonces sí, entonces escribo de un tirón lo que sé, porque soy bastante rápido escribiendo. Ahora, necesito ante todo tener ganas, y estas ganas las tengo muy pocas veces, yo soy muy vago. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? Como reencarnarse es una cosa futura, y yo no sé de nadie del futuro que pueda suscitarme el deseo de identificarme con él, no puedo responder. Si se trata de reencarnarse hacia atrás, bueno, pues quizá me divirtiese mucho meterme en el cuerpo, qué sé yo, de Miguel de Cervantes, por ejemplo, para no ser vanidoso, ¿no? ¿Con qué personaje, real o ficticio, le gustaría pasar una velada íntima? Hombre, yo creo que Hamlet y yo podríamos dar unos paseos muy fructíferos, sobre todo en una costa occidental cuando se pone el sol. ¿Puede darnos 3 buenas razones para vivir? 1, 2 y 3. Galicia é terriblemente femenina. Galicia como unha muller absorbente. Canto máis se sente Galicia estando fora. É dicir, cando un quer falar dunha muller a que ama, ten que distanciarse dela. É o que me pasa a min con Galicia. Penso que lle pasa a moita xente. Cando penso que te fuches, negra sombra que me sombras, o pedos meus cabezales tornas facendome mofar. Hace falta ser todo lo optimista que yo soy para esperar algo del mundo. Y a pesar de eso lo espero. Mi fama de pesimista es absolutamente injusta. La de escéptico no. Pero en fin, yo en el fondo tengo una confianza ilimitada en los hombres.
Y si estuviera en su mano don Gonzalo, ¿volvería a nacer o le daría pereza? Probablemente me daría pereza. Porque aquel clima, aquel mundo, aquel que yo viví en mi niñez ya no existe. Y era muy bonito. Me gusta vivir, acepto normalmente, sin heroísmos y sin cobardías, la proximidad incierta de la muerte. Creo que no he perdido el tiempo y estoy no orgulloso, pero sí normalmente satisfecho de lo que hice, porque lo hice lo mejor que pude y sin engañar, o al menos sin intención de engañar. Creo que es mucho más importante ya para mí lo que hay después de la muerte que lo que me distancia de ella. Hoy es el jueves 18 de abril. Llegué a casa cansado, con un tremendo dolor de cuadriles. Escuché unas cintas viejas, quizá alguna de las ideas registradas en ellas sea todavía aprovechable. Pues cuando hago esto, cuando pienso en mí mismo, cuando digo qué es lo que hice, qué es lo que puedo ofrecer a mis contemporáneos, por qué pienso que alguna vez mis paisanos me recordarán con afecto, creo que lo más importante de todo es esa inclusión mía en la no muy larga, pero sí muy importante lista de quienes alcanzaron a ver las dos caras de la luna. Sombra que siempre más Yo no soy nada perfecto. Soy muy miope. No veo más allá de mis narices. He visto a Santa Compañía muy de cerca y hablar con él. Nosotros todas las noches rezábamos por los marinos que estaban en la mar, sobre todo cuando había temporal. El primer Shakespeare me lo regalaron a los 12 años. Pero yo fui profesor durante 40 años y creo que buen profesor.